De un plano se conocen las proyecciones diédricas de una perpendicular a la bisectriz del ángulo entre trazas. Se trata de obtener dicho plano, así como la citada bisectriz del ángulo entre trazas. Por tanto, se nos da aquí en diédrica las proyecciones vertical y horizontal, y vemos que tenemos aquí sus trazas, de una recta que representa una perpendicular a la bisectriz del ángulo entre trazas. Y se trata de hallar dicha bisectriz y las trazas del plano. Para resolver el caso, lo primero que vamos a hacer va a ser un recordatorio y ver los pasos que habría que hacer si conociéramos el plano y si conociéramos, digamos, el proceso, el problema resuelto, digamos, en sentido inverso. Para ello vamos a poner una figura en la cual está resuelto todo el caso para analizar de ahí y deducir el procedimiento a seguir. Aquí tenemos una posible figura para analizar, como digo, dicho proceso. Supongamos que tenemos ya el plano, P' de trazas P' y P. Nosotros, para hallar la bisectriz del ángulo entre trazas, pues tendríamos que abatir la traza vertical, por ejemplo, sobre el horizontal de proyección, puesto que para poder tener esa bisectriz en verdadera magnitud, pues ese ángulo entre trazas hay que tenerlo en verdadera magnitud, no conservándose ese ángulo en proyección. Por tanto, cogeríamos un punto V'V de la traza vertical, haríamos una perpendicular a la traza horizontal si es que vamos a batir sobre el horizontal, y con centro en este punto y con este radio, este es el vértice de trazas del plano, trazaríamos este arco que corta a esta perpendicular inicial en este punto V abatido. Unido con O, determinamos la traza P' abatida, es decir, la traza vertical en el abatimiento. De esta manera, este sería el ángulo entre trazas en verdadera magnitud y esta B sería la bisectriz del ángulo entre trazas. La recta a la que se refiere el enunciado de nuestro caso es perpendicular, es una perpendicular a esa bisectriz, es decir, sería en el abatimiento esta recta, R entre paréntesis. Esa recta la podríamos desabatir, obsérvese que este punto viene aquí, este punto es doble, y esto sería la proyección horizontal de la recta, y esto sería su proyección vertical. De modo que, si vemos que esta es la bisectriz, el ángulo entre trazas, este es el punto medio de este segmento, y este punto desabatido lo tendríamos aquí en proyección horizontal y en proyección vertical, de modo que uniendo este punto con O y este otro con O', con O también, este es O coincidente con O', pues tendríamos aquí la B' y la B, que son las proyecciones de la bisectriz. Esta es la bisectriz y estas son las proyecciones de la bisectriz del ángulo entre trazas, que como se puede ver, este ángulo no es igual a este y este ángulo no es igual a este. Como decíamos, las bisectrices angulares no se conservan en diédrica. Por tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que si la recta bisectriz es perpendicular a esta, o sea, el dato que nos dan es este, que aquí lo tenemos abatido y aquí tenemos su proyección horizontal y vertical. Lo tenemos abatido como contenido en el plano solución, que en nuestro caso no lo tenemos. Nosotros en nuestro caso solo tenemos una recta. Lo que sí sabemos es que si esta recta, la bisectriz, es perpendicular a esta, o si esta, que es la que nos dan, es la perpendicular a la bisectriz del ángulo entre trazas, sabemos que la bisectriz sería perpendicular a esta recta dada. Evidentemente es una propiedad recíproca, o sea que si B es perpendicular a R, R es perpendicular a B. Por tanto, ¿dónde están todas las rectas perpendiculares a R? Una de las cuales será la bisectriz buscada. Pues sabemos que todas las rectas perpendiculares a una recta dada están en el plano perpendicular. Y en este caso, como esta es la bisectriz, ese plano perpendicular habrá que trazarlo por el punto medio del segmento HV, para que esta distancia sea igual a esta, que garantice que esta línea es la bisectriz de este ángulo. Por tanto, a la conclusión que llegamos después de este análisis sería que el vértice de trazas del plano o la bisectriz se encuentra en el plano perpendicular por el punto medio a la recta dada, es decir, dado que la recta dada es la perpendicular a la bisectriz, pues la bisectriz es perpendicular a la recta dada y por tanto la bisectriz se encuentra en el plano perpendicular a la recta dada trazado por su punto medio, por el punto medio del segmento definido por las trazas HV. Y ese es el proceso que vamos a seguir. Por tanto, volviendo a los datos de partida, esta es la traza vertical V'V de la recta dada y esta es la horizontal, pues lo que vamos a hacer va a ser tomar el punto medio, puesto que la bisectriz del ángulo entre trazas pasa por el punto medio de este segmento, vamos a tomar ese punto medio y por él vamos a hacer el plano perpendicular a la recta dada, que es el que contiene a la bisectriz del ángulo entre trazas. Por tanto, vamos a buscar el punto medio de ese segmento y hacemos un plano perpendicular. Para ello hacemos una horizontal perpendicular a la recta HV. Esa horizontal
hallamos de ella su traza vertical, que sería este punto, o sea, donde está, esto viene aquí, desde este punto subimos. Es coincidencia, si se observa, no hay coincidencia, o sea que este es el corte de la perpendicular con la línea de tierra y esta es la línea de referencia de la traza horizontal. Lo hacemos así un poco para que se vea, digamos, que no es una coincidencia, perdón. Entonces, por el punto medio hacemos una horizontal perpendicular a la recta dada, hallamos la traza vertical de dicha horizontal y por ese punto hacemos una perpendicular a la proyección vertical de la recta, puesto que lo que estamos haciendo es hallar las trazas del plano perpendicular a la recta HV, trazado dicho plano por el punto medio del segmento HV. Y de esta manera tenemos aquí lo que sería el plano. Estos son las trazas del plano perpendicular. Este sería el vértice de trazas. Como antes hemos visto, la bisectriz del ángulo entre trazas pasa por un punto de la línea de tierra, pues digamos que la intersección de la línea de tierra con este plano perpendicular, que es el que contiene a la bisectriz, ese punto de intersección es el punto del que parte la citada bisectriz. Por tanto, una vez que tenemos esto, uniendo este punto con V' y este punto con H, ahí tenemos ya las trazas del plano al que nos estábamos refiriendo, P' y P. Y a continuación, simplemente uniendo este punto con el punto medio del segmento HV y este punto con el punto medio de ese segmento en proyección horizontal, tenemos aquí esta línea que dibujamos en color rojo, que son las proyecciones de la bisectriz, del ángulo entre trazas del plano que íbamos buscando. O sea que, como hemos dicho, nosotros partimos de una recta, que es el dato R', que es una de las infinitas perpendiculares a la bisectriz del ángulo entre trazas de un plano. Bien, pues sabemos que si es una de las perpendiculares a la bisectriz del ángulo entre trazas, la bisectriz se encuentra en el plano perpendicular por el punto medio, puesto que para garantizar que la recta B'B sea bisectriz del ángulo entre trazas, debe pasar por este punto medio de esa perpendicular. Y entonces lo que hemos hecho ha sido trazar ese plano perpendicular, que es este, cuya traza vertical es esta línea y cuya traza horizontal es esta. Como la bisectriz pasa por el vértice tiene su inicio en el vértice de trazas del plano, pues entonces este plano corta la línea de tierra en este punto. Pues este punto es el punto por el que pasa tanto la traza vertical como la horizontal del plano buscado. Y a su vez, por ese punto pasa la proyección vertical y la proyección horizontal de la bisectriz, que a su vez pasan por los puntos medios de los segmentos HV. Para terminar, vamos a aprovechar para repasar un caso del cual ya hay un vídeo en nuestra plataforma, pero aprovechamos para repasarlo, que sería el caso en que lo que nos dan es de un plano la bisectriz del ángulo entre trazas, es decir, ahora lo que nos dan son las proyecciones B'B de esa recta bisectriz del ángulo entre trazas. Y entonces, siguiendo un esquema, digamos, recíproco al que hemos estudiado, lo que vamos a hacer va a ser tomar un punto cualquiera de esa bisectriz y vamos a trazar un plano perpendicular a la bisectriz. Para ello tomamos una horizontal de plano perpendicular a B minúscula y por este punto, por la proyección vertical del punto, hacemos una horizontal. Es decir, estamos trazando un plano perpendicular a una recta. Desde la traza vertical de esa recta hacemos perpendicular a B' y esta perpendicular llega a la línea de tierra a un punto y en este punto por él hacemos una perpendicular a B minúscula y ahí tenemos ya un plano perpendicular a la bisectriz trazado por este punto, un punto cualquiera de la misma. A continuación vamos a abatir este plano y vamos a arrastrar en el abatimiento a la traza vertical y al punto elegido. De modo que, pues nada, simplemente tomamos, por ejemplo, este punto de la traza vertical, hacemos perpendicular y con centro en este punto y este radio, trazamos un arco que corta dicho arco a la perpendicular en este punto. Y este unido con este determina la traza vertical abatida. A continuación vamos a arrastrar el punto elegido de la bisectriz y lo vamos a arrastrar en dicho abatimiento. Para ello aprovechamos esta horizontal de plano y que tenemos aquí su abatida, que sería esta, y este punto, su abatido, le tendríamos aquí, en esta perpendicular que tenemos aquí materializada. De modo que si este es el A' por el que hemos hecho el plano perpendicular a la bisectriz, este de aquí sería el punto A abatido. ¿Qué hay que hacer? Pues este sería un plano perpendicular a la bisectriz. Habrá un punto de la traza vertical de ese plano cuyo simétrico respecto a sea un punto de la traza horizontal. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y esos dos puntos, uno será un punto de la traza vertical del plano buscado y un punto de la traza horizontal del plano buscado. Por tanto, hay que buscar un punto de esta traza cuyo simétrico respecto a sea un punto de esta otra.
Para ello simplemente hallamos la simétrica de esta recta respecto al punto A, hallamos por ejemplo el simétrico de este punto respecto a A, sería llevar esta medida aquí a continuación y tendríamos aquí esta longitud, y ahora por este punto haríamos esta paralela a esta, que sería la simétrica respecto a A. Bueno, pues el corte de esa simétrica con la traza horizontal del plano perpendicular sería este punto, y por tanto ya tenemos ahí un punto de la traza horizontal, y si unimos con A, tendríamos aquí esta línea, y ya tendríamos que este punto de la traza vertical tiene por simétrico respecto a este punto de la traza horizontal. Y entonces ahora ya simplemente este punto no hay más que desabatirlo como contenido en el plano perpendicular anterior, y este que ya coincide con su desabatido, y esos son los puntos traza, los puntos traza de la, digamos, de la recta perpendicular. Y por tanto tendríamos ya que esto unido con este tendríamos la traza horizontal del plano, y al desabatir este punto aquí, este unido con este, tendríamos la traza vertical del plano. Y esas serían las trazas del plano cuya recta BB' es bisectriz del ángulo entre trazas. Como hemos dicho antes, este ángulo no es igual a este y este ángulo no es igual a este, porque como decíamos, las bisectrices las bisectrices no se conservan en sistema diédrico. Nosotros ahora podríamos perfectamente abatir la traza P', el plano P'P, arrastrar de dicho abatimiento la bisectriz y comprobar que esta recta representa la bisectriz de este plano. Para ello simplemente tomemos un punto cualquiera de la traza vertical, vamos a abatir el plano y con él la traza P' sobre la horizontal, tomemos un punto de la traza vertical y hallemos su posición después de haber sido arrastrado en el abatimiento. Por esta proyección horizontal haríamos una perpendicular a la traza P y haríamos un arco de centro en O, y con este radio que corta la prolongación de esa traza P, de esa línea perpendicular, en el punto en cuestión. Este punto sería el correspondiente a este abatido en la operación que acabamos de hacer, de modo que este punto unido con este determinaría la traza vertical abatida del plano que íbamos buscando. Podemos hacer ahora la bisectriz del ángulo y verificar que si abatimos el punto A como contenido en este plano, evidentemente cae sobre esa bisectriz, lo cual va a demostrar que tanto B' como B son las proyecciones de la bisectriz del caso planteado. Entonces ahora simplemente por A hacemos una paralela, una perpendicular y una paralela, es decir, arrastramos ese punto en el abatimiento del plano P y vemos que cae justo, precisamente, en donde tenía que caer, en un punto de la bisectriz, lo cual demuestra que este plano es el que íbamos buscando, del cual sabemos que la recta BB' era su bisectriz del ángulo entre trazas. Esto era simplemente un recordatorio de cómo se resolvería el caso, suponiendo que lo que se conociera fueran las proyecciones de la bisectriz del ángulo entre trazas. Sería tomar un punto cualquiera A' de esa bisectriz, trazar el plano perpendicular a la bisectriz por el punto A, que serían estas sus trazas, abatir ese plano sobre el horizontal arrastrando su traza vertical, de modo que la tendríamos aquí, y arrastrar en el abatimiento al punto A elegido. Una vez que lo tenemos aquí, hay que encontrar un punto de esta recta, cuyo simétrico respecto a A sea un punto de esta recta. Entonces lo que hacemos es hallar el simétrico, por ejemplo, de este punto, lo hemos tenido aquí, hemos hecho la paralela, y esta es la simetría, con lo cual nos da aquí este punto, que es la traza horizontal, que simétrico tiene aquí, tiene por simétrico a este punto de la traza vertical. Lo deshacemos, lo tenemos aquí, y uniendo este con O y este con O, tenemos ahí las trazas del plano, del cual la recta B'B era la bisectriz del ángulo entre trazas. Y luego lo hemos hecho una simple comprobación.